Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes, aunque sea una manera de decir buenas tardes. Realmente con un clima muy pesado en la ciudad de Paraná, con una forma de... Ahí está, teníamos un problemita con el retorno. Mientras saludamos a la gente que nos acompaña, que nos permite semana a semana encontrarnos y proponerles a ustedes que están allí un tema en el debate. Me parece que hoy es una ocasión más que ideal para que nos comuniquemos con nuestra línea de mensajes, porque hoy vamos a hablar de la violencia en forma de palabra. La violencia de tratos y destratos, las violencias que hace muchos están en análisis, la violencia social, la violencia en el individuo, la violencia institucional, los discursos del odio. Ahora se habla mucho de los discursos del odio. Primero vamos a tratar de conocer de qué se trata los discursos del odio, pero más que nada, tratar de encontrar parámetros de normalidad. No es que quien les habla tenga la varita para medir, sea el parámetro en el cual se para la gente para medir la normalidad. Creo que cada uno tiene parámetros de lo que es agresivo, de lo que no lo es, de lo que es amoroso, de lo que no es, de lo que construye redes y de lo que no construyen redes. Por eso voy a presentar al panel que tenemos hoy. En este primer bloque está Anabela Martínez. Ella es licenciada en Psicología, es concejal de San Benito, es integrante del equipo Programa de Violencia Social en Entre Ríos. Nos vas a contar de esto, ¿sí? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Paola Vidal es licenciada en Psicología, coordinadora de Violencia de Género en la Dirección de Mujeres de Entre Ríos. ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, es una invitación a reflexionar y también a aportar cada uno desde el lugar donde ha transitado hasta ahora. Bien. Porque como decimos, los tránsitos en las estructuras administrativas son ocasionales, son puntuales y bueno, después se sigue aportando desde otros lugares. Melissa Albornoz es ex delegada del INADI, integrante de la ONG feminista Fundeco, ¿lo dije bien? ¿Qué significa Fundeco? Fundación de los Nuevos Derechos. Fundación de los Nuevos Derechos. Con estas mujeres y con más invitados que vamos a tener, nosotros vamos a tratar de hablar de los buenos tratos y de los malos tratos, la violencia a través de la palabra. Bueno, primero quiero preguntarles si tenemos el lugar común, y esto voy a hacer un ping-pong de palabras, de preguntas, donde cada uno de ustedes ve mayormente la violencia a través de la palabra. Empezamos por aquí. ¿Dónde lo veo? La violencia a través de la palabra. Hoy abundan en las redes sociales, en los medios de comunicación, en mi visión, en lo que yo veo día a día. Creo que hoy te escuchaba recién un poco al principio, ¿no? Esto de distinguir. Yo le llamo a la libre expresión y los discursos de odio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la libre expresión y los discursos de odio? Es muy simple. En un discurso de odio es cuando vos detectás la discriminación hacia la persona a través de su nacionalidad, identidad, religión, raza. Disparado desde ese lugar. Exactamente, y que genera la violencia, que atenta contra una persona. En muchas ocasiones, donde se ve hoy mayormente en las redes sociales o en los medios de comunicación, a través de la palabra, ¿no? Pero que siempre termina en una acción física. Últimamente lo hemos visto muchas veces en las escuelas, cuando pasa con los niños, las niñas, adolescentes, que atraviesan esas situaciones, ¿no? Y es donde hoy yo más lo observo desde ese lugar. Y vos pertenecías o eras delegada al INADI, una estructura administrativa del Estado que ha desaparecido o está reducida a su mínima expresión. Digo, ese corrimiento deja ausencias que se hacen notar en esto de los buenos tratos y los malos tratos. Sí, por supuesto que sí. Dejan ausencias. Y deja también un tema que no está puesto en debate, un tema que no está puesto en una agenda social, que nosotros siempre dijimos que la discriminación es un tema de cuestión social, porque nos atraviesa de todas las formas. Yo recuerdo haber venido en otras instancias a este programa donde hablábamos del bullying, donde hablábamos de los diferentes tipos de violencia y cómo nos atravesaba como persona, cómo toda esa situación modificaba la convivencia del día a día entre las personas.
¿no? Y por eso siempre decíamos que era una cuestión de agenda social que teníamos que trabajarlo día a día. Bueno, hoy por hoy, claramente es una ausencia que se hace notar. Se hace notar. Ella colocaba, porque les dije que le iba a preguntar el disparador a las 3 lo mismo, en qué lugares, en qué sectores se nota más la palabra, puso un subrayado, el tema medios de comunicación y redes, los dos son medios de comunicación, como es la televisión. ¿Qué pasa en vos? Yo creo que en todos lados se ve, desde la familia hasta, bueno, desde lo micro a lo macro, digamos. Obviamente que las redes sociales muchísimo, porque bueno, estamos en la era de la tecnología. Exacto. Y es donde, bueno, se expresa o se ve más eso. Pero yo creo que desde la familia en sí, más allá de donde estoy coordinando, que tiene que ver con violencia de género, específicamente en la familia en sí se ve la violencia, digamos. Y bueno, existe algo que se llama, que bueno, los psicólogos lo sabemos muy bien, que es el modelado, digamos, cómo copia el niño, cómo actúa el padre o la madre. Si ya de por sí ve una situación violenta, la va a reproducir afuera, en la escuela, en el club, con los amigos, en las redes sociales cuando pasan la adolescencia, que también es una etapa fundamental dentro de la formación, digamos, del individuo. Hay una naturalización del maltrato en tanto destrato en esa cotidianidad. Vos me lo estás llevando al lado de la familia, sí. Ya voy a vos. Sí, bueno, yo lo llevo también a esto de que se llama micromachismos, digamos, de cómo se naturalizó ciertos maltratos, digamos, que uno también por ahí lo reproduce y cuando se da cuenta empieza como, bueno, a tratar de construirse desde otro lado, digamos. Pero yo creo que lo vivenciamos desde lo más chiquito, naturalizado, y eso se va como agrandando, digamos, se va expandiendo a diferentes ámbitos y en diferentes subjetividades, digamos. Me parece que en eso hay que trabajar muchísimo para ir marcándolo, pero de una manera amorosa. Esto no es así, entre pares, entre mujeres también, porque nosotras también, bueno, venimos de una sociedad patriarcal, entonces también hay un montón de cosas que tenemos que desaprender y aprender a comunicarnos y a expresarnos de una manera más amorosa, más pacífica. Eso, buscar relacionarnos más sanamente. Y voy a Anabela, que recién me hacía un pedido de intervención. Primero, que digas lo que estabas pensando, y segundo, ¿en dónde pondrías los lugares donde más, en tu caso, observás la violencia en la palabra? Yo la observo desde lo individual, ¿no? Porque después hay una perspectiva profesional y colectiva, ¿no? Pero desde lo individual lo observo mucho en las redes sociales, lo observo en la calle, con esta perspectiva que te digo desde pertenecer como profesional a un equipo de trabajo, que es el programa de violencia social, la veo hacia las instituciones también. Yo creo que desde la institución, desde que ofrece un servicio, hasta, por ejemplo, en nuestro caso, como programa, como equipo interviniente, que realizamos seguimientos, ¿no?, de casos de violencia, también se ve muy marcada, no solamente en el caso, sino en el hecho de cuando establecemos medidas de protección, cuando alguien no entiende ese tipo de medidas. Nosotros trabajamos con los juzgados, no es una cuestión arbitraria, y a veces hay poco entendimiento a los profesionales en función de un rol. Yo creo que lo veo plasmada desde lo individual hasta lo colectivo, hasta lo profesional, hasta las instituciones. Yo creo que se ha masificado este trato violento y como comentaban un poco las chicas, que se ha naturalizado la forma de violencia y cada vez se legitima mucho más esto. Por eso los abordajes tienen que ser un poco más completos y más contemplativos de la situación actual. Me gusta lo que decís porque no sé si se legitima, lo quiero poner a consideración, o si se acepta o si se naturaliza. Son tres cosas diferentes. Legitimar es cuando desde la institución, la violencia institucional, yo veo que hay un viejito que tiene 84 años, está haciendo una cola parado al sol. Eso es una cosa violenta. Todos pasan por al lado, digo,
la institución, banco, etcétera, 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 cualquier institución formal, y está invisibilizado. O en un vacunatorio, lo puedo llevar a cualquier institución. Ese, digamos, ¿en qué eje? ¿Lo legitimamos, lo naturalizamos? Sí, en esto de que me refiero a legitimar, porque hay cuestiones que no solo que son naturalizadas a nivel social, sino que se legitima esto de, por ejemplo, tomando un caso que vos mencionaste, si hay un viejito que está haciendo un trámite, por ejemplo, y que no maneja la tecnología o que no entiende lo que se le está explicando, o si hay, por ejemplo, una persona que no sabe leer y que totalmente tiene todo el derecho a presentarse en una institución o en un lugar a hacer un trámite, esto ya es legitimado a veces por las instituciones, ese destrato, o decir, bueno, no es normativa de la institución llegar a una explicación, esto tiene que traerlos desde su casa, y hay personas que no entienden, que no tienen otro referente en su familia o en su contexto que les pueda llegar a explicar, o tranquilamente pueden buscar el acceso público de la resolución de una situación. Y en esto hablo como de legitimar desde lo institucional, ¿no? No solamente que hay prácticas que se naturalizan, porque hay muchas veces que vemos esas situaciones y no nos interpelamos o no accionamos o no intervenimos activamente en una situación, sino que desde las instituciones hay cosas que se legitiman y que no se flexibilizan, ¿no? Y te pregunto lo mismo, desde la visión desde tuya como profesional, es decir, está bien, estás en el área de la mujer, donde ejemplos de malos tratos abundan todos los días, hasta las tragedias. Es el lugar común hoy donde hay muchas mujeres. ¿Qué pasa con esto? ¿Lo legitimamos, lo naturalizamos? Yo creo que, como dice mi colega, tiene que ver también, primero, bueno, la poca tolerancia que hay a todo, ¿no? De esto, por ejemplo, de que una persona, un adulto mayor no sepa manejar la tecnología, hasta, no sé, poca tolerancia a todo, que creo que también tiene que ver esto con los malos tratos, se relaciona todo un poco con todo. Y esto de naturalizar eso también, ¿no? De, bueno, te trato así, no me doy cuenta que lo estoy siquiera haciendo, digamos. Te lo tiene que marcar otro. Y cuando hablamos más de lo institucional, yo por lo menos coincido con mi colega, tiene que ver con eso, con legitimar algunas cuestiones que tienen que ver con lo institucional. Yo como que hago una diferenciación así, digamos. ¿No les pasa que con esto de querer ser primer mundo, entonces le ponemos a la estructura administrativa del Estado nuevas tecnologías, imponemos nuevas maneras de validar códigos, de entrar a hacer una gestión en el ANSES, digo, por poner un ejemplo, o impositiva y demás? Quedan afuera, excluidos auténticamente, muchas personas que o llegaron tarde o ya no lo van a aprender. Vos me disparaste la pregunta desde el ejemplo que diste, adulto mayor, ¿no? Uh-huh. Y arranco de ahí, voy a ella que también quiere opinar. Ajá. Sí, tiene que ver con eso, digamos, con esto, querer avanzar, pero bueno, ¿cómo avanzamos, digamos? Primero tenemos que dar otros pasos que tiene que ver con la educación, con la formación, digamos, con la accesibilidad. Con la accesibilidad. Hay personas que no tienen celular. O sea, nosotros también lo llevo un poco también a cuando planteamos algunas ideas de algunos programas dentro de la dirección. Bueno, ciertas mujeres no tienen acceso a ciertas cuestiones y otras sí. Bueno, ¿cómo lo podemos adaptar a la realidad que vivimos, digamos? Para no dejar excluida a mucha cantidad de gente. Sí, no. Sí, que esto, a mí, esto es una opinión también personal, tiene que ver mucho la presencia del Estado en eso, hasta dónde llega y hasta dónde no, hasta dónde te incluye y dónde no, porque vos, para trabajar algunas políticas públicas es necesaria la presencia del Estado permanentemente, porque esa persona que no llegó a saber cómo utilizar la tecnología es porque justamente algo ahí también está faltando. Hay un Estado que no está también llegando para permitirle esa accesibilidad y que pueda incluirse en esa sociedad, en este caso en los adultos mayores, que probablemente es algo que hay que seguir trabajándolo. También me quedé con algo que hablaba ella hoy de la legitimidad desde las instituciones, ¿no? Yo creo que hoy los diferentes tipos de violencia están legitimados por las instituciones. Hay
una institución mayor. ¿En qué lo ves? Ajá. No quiero entrar en un debate político, sí. pero sí creo que hay una investidura muy importante, que es quien nos gobierna, que utiliza palabras y acciones muy violentas. Entonces, si no partimos desde la punta de la pirámide para abajo, como hoy ella hablaba, el ejemplo que también se toma desde las familias, entonces se hace muy difícil trabajar y abordar estas situaciones, ¿no? Yo creo, y lo quiero compartir con ustedes porque te expresaste muy bien, con mucho respeto, y no hay que eludir el debate político, porque la política es hacer de la controversia, del posicionamiento ideológico, una herramienta exquisita para dar fundamentos. Si damos fundamentos, quizás las dos partes lleguen a crecer. Digo, lo que nombraste es como un ejemplo simbólico como muy importante, y voy nuevamente y empiezo a compartir así ideas, ¿no? Porque desde poner ratas inmundas a legisladoras que son del partido que sean, a hijos de P, a cualquiera que esté, o sea, de periodismo, bueno, no voy a reproducir lo del cajón ni nada que ver, porque si no terminamos siendo reproductores de violencia y no quiero. Digo, eso de arriba hacia abajo, el impacto que tiene, ¿no? Sí, por supuesto, tiene impacto, y retomando ese concepto que decía Pau recién, esto de modelar, ¿no? De la imitación. Si vamos al caso, hay muchos adolescentes, no solamente adultos, ¿no? Pero en la adolescente se ve mucho más esta cuestión de modelarse, de repetir, de imitar estas conductas de discursos, ¿cómo decías vos? El discurso del odio, discursos ofensivos, esta necesidad del abuso, del chiste, de la burla, de la descalificación. Todo esto ya se toma como una figura de éxito a veces, porque esa persona que efectuó tal conducta llegó a tal lugar, entonces de esto se trata el modelaje, ¿sí? De esta imitación en función de un objetivo que creo que es el correcto, que quizás lo hago porque hay una persona que llegó a tal lugar que a mí me gustaría estar de esa forma, ¿sí? Y esto como decías vos, nos convertimos en reproductores de violencia, y que después se vuelve natural, no solo que la naturalizamos, sino que lo esparcimos de una forma como positiva, ¿no? Como que tendría que ser así, ¿sí? Digo, creo que es uno de los síntomas de nuestro tiempo, porque también hay que reconocer que la violencia en las redes sociales, sea que es un canal que la ha reproducido la violencia de la palabra desde el momento mismo que pasaron a ser masivas. En este océano que unió todo el mundo, nunca están los de un bando y los del otro. ¿No lo sienten un poco así en cuanto a la palabra? Digo, sale uno por Twitter o por X a poner un posicionamiento y salen, más allá de los que son contratados, sí, de política estamos hablando, pero también puede ser de fútbol, también puede ser de un artista, digo, ¿no? Sí, y yo creo que uno puede dar su opinión, puede estar, está bueno que no estemos todos de acuerdo también, si no sería súper aburrido, ¿no? Pero y no pasa nada también, sí, tal cual. Y me parece que podés no estar de acuerdo, de hecho, bueno, sus familiares o sus amigos, por ahí no estás de acuerdo con algunas ideas, pero no por eso me parece que tenés que insultar al otro. Me parece que cuando uno empieza a insultar al otro es porque ya no tiene fundamentos en la palabra, justamente. Me parece que ya cuando perdés como el fundamento y no tenés formas como de continuar, ¿Cómo me acomodo? de llevarte al silencio, que también es una hermosa herramienta, van al insulto. Y me parece que ahí es cuando, hablando de ciertas figuras, ¿no? Sea un jugador de fútbol, sea una figura política, sobre todo, que tenemos que cuidar mucho esas cuestiones, porque hay mucha gente que nos están siguiendo, que comparte nuestra idea política, nuestras propuestas políticas. Me parece que hay que tener mucho cuidado respecto a cómo nos dirigimos, cómo hablamos. Y que las diferencias se pueden... primero hay que aceptarlas, porque si no sería un mundo como muy aburrido, donde no pasa absolutamente nada. Pero segundo, también marcar
que porque River vaya a jugar a Brasil y haya una puja cultural, deportiva, que quedó subyacente a partir del Mundial, etcétera, 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 y para que hagamos aparecer una amenaza con la palabra muerte, digo, es como mucho, ¿no? Sí. ¿Lo problematizamos a los temas o nos reímos y ya está? No, yo creo que en primera cuestión no hay que reírnos y ya está, porque lo que decía en la primera parte cuando estábamos charlando respecto al insulto, a la violencia, a la discriminación, la persona lo sufre continuamente. Y en los ejemplos que trajiste de los equipos de fútbol, recordaba en un momento cuando nosotros sacamos, hace 2 años aproximadamente, que yo estaba en la gestión de INADI, que salió el manual justamente para los equipos deportivos, que fue wow, que era una pavada, que era un gasto, que en realidad, si vos te pones a verlo y estudiarlo desde otro lugar, no es tan así. ¿Y qué proponía el manual? Proponían talleres, capacitaciones, justamente para los diferentes clubes, que lo trasladaran hacia sus hinchadas. ¿Viste que cuando los cantitos racistas de insultos y demás, que por ahí nosotros nos reímos y lo tomamos a chiste, pero son palabras violentas. El negro de M... Y otros países no lo toman. Y otros países no lo toman. A Argentina le está pasando sanciones severas por insultos. Exactamente. ¿Viste? Fue todo como una revolución que creo que tampoco se entendió a lo que iba y quizás faltó un poco ahí más de comprensión o comunicación también, que es importante cómo comunicar la herramienta en ese momento. Y digo, ¿qué nos pasa que de esta naturalización, creo que intergeneracionalmente podemos ver diferencias claras, ¿no? Ni hablar de abuelos a nietos, que ven cómo se tratan o se destratan. Digo, los chicos juegan a las patadas. O en la disputa, ahora que está todo esto, los juegos online y todo lo demás, pueden llegar súper estresados y violentos por un problemón que pueden tener por las apuestas. Digo, se está como viendo como 2 mundos diferentes. Sí, 2 mundos diferentes y como que se ha perdido el límite también. ¿Es el vale todo? Claro, a eso voy, porque si vamos a lo que se difunde o lo que encontramos en consulta, hay un montón de casos que comienzan por cuestiones que, si vamos a lo generacional, en otro momento no significaban nada. Por ejemplo, la pérdida de un juego, una competencia, una apuesta, o que se dijo algo en redes sociales, o que no se compartió algo, por ejemplo. Es como que lo más insignificante puede llegar a detonar situaciones sumamente agresivas, conflictivas, y donde intervienen otras entidades, ¿no? Porque hay veces que se genera un conflicto que puede llegar a ser verbal o digital o por cuestiones tecnológicas, en donde ya va a haber una intervención que tiene que ver con adultos, por ejemplo, lo que sucede en las escuelas, ¿no? Que frente a un docente que pone un límite en relación a algo con un alumno, el adulto interviene, por ejemplo, cuando llegan sus progenitores y toman esa decisión de accionar violentamente hacia la profesora. Hay un montón de cuestiones que ya perdieron su límite. Y no digo que eso lo estamos naturalizando, pero que cada vez se ve más y las intervenciones creo que son poco profundas, porque hay una dinámica que es conflictiva, que es violenta, que es agresiva y que se ve cada vez más, se reproduce en los medios de comunicación, tanto sea los chicos en las redes sociales, o cómo nadie interviene en una pelea y lo graban, y esa es toda la intervención que pueden llegar a hacer. Nadie se para, nadie explica, nadie capacita sobre lo que está sucediendo. Yo creo que si vamos al caso, esto no se veía en otras generaciones y ahora sí se ve como muy presente. No se veía. Nadie se para, decía. Hoy en algún momento visualicé ese ejemplo que estás dando y después la charla nos llevó a otro lugar. Pero digo, parece que lo violento de una pelea a la salida del boliche,
que puede tener incluso hasta una muerte incluida, la imagen de una muerte incluida, o una disputa que termina mal en la escuela, donde termina con padres agarrándose a trompada afuera, digo, es el síntoma de los tiempos. ¿Eso viene de arriba hacia abajo o viene porque estamos vibrando en esa frecuencia que dice, antes quizás esas situaciones no llegaban a un ataque feroz? Sí, yo, volviendo un poco a lo que dije, tiene que ver también con la poca tolerancia a la frustración, como lo llamamos nosotros, ¿no? Y la inmediatez de todo ya, todo ahora, y tiene que salir bien, digamos. Es como también esa presión extra que creo que tiene que ver con cómo lo trabajamos desde la familia, digamos, desde los padres hacia sus hijos, cómo lo hablamos, cómo abrimos espacios de charla con nuestro hijo, así tenga 1 año o 30, no sé, sobre todo, obviamente, en las primeras infancias y en la adolescencia, pero eso me parece que falta, comunicación, la buena comunicación, la comunicación eficaz, asertiva, enseñar a nuestro hijo a comunicarse bien, abrir esos espacios de comunicación. Me parece que la tecnología, como tuvo sus avances positivos, también distanció a los padres de los hijos, a la familia. Rompió el diálogo. Rompió el diálogo y me parece que ahí está, es fundamental ese espacio. Bueno, yo como psicóloga lo sé mucho y lo trabajo mucho en mi consultorio, pero se ve esa falta de comunicación, es decir, bueno, ¿cuánto tiempo, esta pregunta que le hago a algunos padres, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu hijo o tu hija para hablar de lo que hizo en el día? O si le pasó algo lindo, feo, y es o nada, o muy poquito tiempo, porque no tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad. O sea, si estamos 1 hora, que esa hora sea mirándote a los ojos sin celular, y preguntándole qué le pasó, qué siente, cómo actuó ante cierta situación. Me parece que eso se está perdiendo muchísimo y creo que ahí es donde estamos en problemas. El comienzo de la problemática que termina, porque el sujeto está cada vez más aislado, hombre, mujer, niño, sujetos cada vez más aislados. Es como la contradicción del tiempo que nos toca vivir, ¿no es cierto? Es decir, un mundo con un océano de posibilidades de comunicación y un individuo cada vez más aislado, digo, ¿no? Sí, totalmente. Igual escuchaba acá recién a la compañera que esto de la poca tolerancia a la frustración, yo lo veo sobre todo en las niñeces. Y que cada vez se acrecenta más, ¿no? Pero entre eso yo creo que frente a la violencia y a la discriminación no hay ningún tipo de tolerancia. Creo que eso también es lo que hay que fortalecer. Tolerancia cero a la violencia y a la discriminación. Tolerancia cero. Digo, y por ahí la última ronda de preguntas, porque ya tenemos que ir a la pausa, van a entrar más invitados. La pregunta concreta es qué contradictorio o qué dicotomía tan importante cuando fuimos campeones del mundo pudimos demostrarle al mundo que una masa tan grande de gente podía convivir sin ningún tipo de problema. Digo, abrazos entre clases sociales diferentes, ser fraterno, fraternizar socialmente a un nivel masivo. Qué contradictorio, ¿no? ¿Qué nos está enseñando eso? Quiero la opinión de las tres. Sí, es una imagen como muy simbólica también esto del festejo, pero también nos trae esta como enseñanza frente a qué nos podemos unir de esa forma y frente a qué podemos tener este tipo de conductas tan amorosas, compasivas, tolerantes o de festejo frente al triunfo muchas veces. El ser ganador éramos todos campeones. Ser ganador, que las cosas salgan bien o que salgan como uno pretende o cumplir con las expectativas que también uno tiene, eso hace que el festejo sea mucho más masivo. Entonces, acá también esto como que nos invita a interpelarlos a nuestras conductas en función de cuando algo no salga bien o que no tengamos algo que festejar. Y nos demuestra que si lo pudimos hacer siendo campeones, vamos a ponerle, si salimos segundo o tercero,
no pasa nada, y también tenemos que ser agradecidos por lo estoico. Digo, estoy analizando no el fenómeno deportivo, sino la conducta, la palabra, el abrazo, que sí pudimos hacer. Exactamente. ¿No? Exactamente. Festejar de que estamos participando de un juego. Me parece que hay que partir de ahí, ¿no? No importa, obviamente que todos queremos ganar, por supuesto, pero esto de enseñarle a nuestro hijo que lo importante es jugar, participar, estar con un otro, tener un equipo, el espíritu de equipo, apoyarse entre ellos. Me parece que eso es importante también. Y creo que las piezas comunicacionales abonaron mucho esto del respeto, de la conducta, de la atracción del equipo, de fijarnos una meta, de prepararnos, con paradigmas donde se hablaba de valores. Sí, y también yo me quedo con algo que a mí me llegó, que ante toda diversidad podemos convivir también y podemos festejar y podemos estar todos juntos. Mediante la representación que generaba en ese momento la bandera celeste y blanca, ¿no? En una diversidad de opiniones y de personas, y estábamos todos juntos. Y le traspasamos. Exactamente, eso creo que llama a que sí se puede, digamos. Sí se puede tocar, totalmente, sí se puede. Gracias por haber estado. Tengo otra media hora tan exquisita como esta, porque bueno, creo que tienen formación y tienen la solvencia como para ayudarnos a ver desde dónde venimos, dónde estamos. Y bueno, estamos en este presente. Pretendemos autoanalizarnos para justamente generar que en las redes sociales que utilizamos tanto para mostrar lo bueno y lo exitoso que somos, también sepan o sirvan para crear vínculos sanos, ¿no? Gracias por haber estado. Tenemos media hora más, hace un calor terrible, un calor húmedo, con pronósticos de tormentas y demás, pero antes que nada, para encontrarme con la pausa, yo tengo que recomendarle que si va a consumir un medicamento, debe estar recetado por un médico y avalado, suministrado y adquirido por un profesional farmacéutico. Hay el medicamento solo en farmacias, que es el lugar seguro donde podemos adquirir un medicamento bajo control profesional. La recomendación del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. Ahora sí, la pausa. Volvemos enseguida. Les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. Envido, Mataflor, no. Todo juego tiene sus reglas. Los menores no apuestan. En los sitios legales, las apuestas son exclusivas para mayores de 18 años. Si finaliza en .bet.ar, es legal. IAFAS, Gobierno de Entre Ríos. ¿Qué es un profesional inmobiliario? Es un experto que une oferta y demanda. Nos especializamos en tasar, vender, alquilar, asesorar y administrar propiedades. Tu bien al mejor valor. Déjalo en manos de un profesional. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna Indumentaria Femenina. Andrés Pasos 250.
Llegó derrumbe de precios a todos los changomás del país y más online. Hasta el 23 de octubre, aprovecha. Exclusivo Socios Más Club, 30% de descuento en cervezas Stella Artois, Miller, Heineken y Patagonia. 80% de descuento en la segunda unidad de yogures La Serenísima Clásico. Y no te podés perder 12 cuotas sin interés en TV LED y barras de sonido. Changomás. Sabemos de ofertas. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues. Con la llegada del calor y antes de la aparición de casos de dengue, es momento de prevenir. El mosquito transmisor nace en nuestras casas. Para eliminar los criaderos de larvas, corta el pasto y mantén tu patio en orden. Conserva limpia y filtra seguido el agua de tu pileta. Vacía y gira los envases que puedan acumular líquidos. Limpia y cepilla los bebederos de mascotas y portamacetas. Casas sin dengue. Estamos a tiempo. Paraná, municipio. (17:09) la hora de la República Argentina. Estamos en vivo, estamos aquí en Canal 11. Ya vamos a ponerle en nuestras líneas telefónicas, opine. Yo sé que están allí, hacen unas devoluciones hermosas de cada programa que tenemos, pero bueno, lo interesante es que se aporte. Hoy estamos hablando de la violencia de la palabra, que se ha hecho tan común, que se está naturalizando tanto y que debemos hacer el ejercicio de problematizar esta situación, para que no haya corrimientos de parámetros y veamos como normal algo que no lo es, como es el maltrato, el destrato, el bullying y distintas patologías sociales. Les dije que íbamos a tener un panel tan o más interesante que el anterior, que fue muy, muy nutritivo. Vamos a hablar con el profesor Leandro Romero, docente de la teoría del vínculo y la comunicación. Él está en la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Está estudiando la crueldad, el odio y la intolerancia en el ámbito de la educación. ¿Cómo estamos, profe? Hola, buenas tardes, Claudia. Muy bien. Un gusto tenerlo. Lo mismo digo, gracias por la invitación y contento acá de encontrarme con Emiliana y Mariana también, que nos conocemos de décadas. Exacto. Sí, porque bueno, el objetivo, Emiliana Holguín es licenciada en Comunicación Social, integrante de la radio La Bisagra, del Hospital Escuela de Salud Mental. El Hospital Escuela tiene este proyecto comunicativo hoy ayornado con una trascendencia de 25. Y tiene 18, 19 años La Bisagra. 19. Pero cuando comenzó realmente que ellas estaban empezando un proyecto de comunicación de radio en el Hospital Escuela, todo el mundo era como, mira, radio en el Hospital Escuela. Buah. Después nos vas a contar, claro, después nos vas a contar. Y por supuesto está una persona que es muy, muy identificada con todas las violencias, porque pobre Mariana, lo que fue la gestión anterior, personal de dedicación exclusiva, 2 de la mañana, 1, 4, 3, 2, 1, porque estuvo en el área de la mujer de las violencias. Ella es licenciada en Comunicación Social, tiene una diplomatura en Género y Derechos Humanos, es ex secretaria del Consejo de Prevención de Violencia. Desde ese lugar le salía a vivir cuestiones muy dramáticas, de encontrar una persona sin vida, una mujer sin vida, a estar en el medio de una situación de mucha conflictividad. Actualmente está a cargo de la Comisión de Diversidad e Inclusión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Como vemos, los lugares que han transitado o transitan estas personas analizan la violencia. Y ustedes dirán, ¿y por qué lo analizan? Y porque no es normal que nos pasemos desnaturalizando, destratando a nuestro par, cualquiera sea la ideología. La política no es mala palabra,
podemos hablar de nuestras diferencias ideológicas con altura. Ahí se planteó todo un momento cuando se dio el Martín Fierro en cine, porque estaban los que eran kirchneristas con los que eran anti-kirchneristas, los que abonaban la grieta, los que no la abonaban, digo, y una cosa tan hermosa como lo que ha generado el cine argentino, entra en momentos de tensión donde nos reímos así, ¿no? Y no nos tiene que pasar esto, profe. ¿Qué nos pasa? Hablamos de la palabra, ¿no? Recién, cuando hicimos ese paseíto de dónde pones la palabra en su forma más violenta, nos dijeron, en las redes sociales, en la familia, en el trato, en la institucionalidad. Sí, la verdad que me tomaría de 2 o 3 aportes que hicieron en el bloque anterior. La política es uno y la educación es otro, que la mencionaron en diferentes momentos. El que trabaja en educación, educador, educadora, es un trabajador de la palabra. La política también precisa de la palabra, la comunicación, y habría que ver qué entendemos también por comunicación y qué potencia la palabra en determinado contexto o condiciones institucionales. Ese otra arista que hay que indagar. Bueno, ¿qué es lo institucional? Lo dijeron bien en el bloque anterior. Bueno, hay instituciones que están regulando qué conductas, qué relaciones, qué vínculos, qué prácticas están configurándose a partir de las instituciones que están vigentes. Entonces ahí podríamos ahondar un poquito más. ¿Qué nos representan a cada uno de nosotros esas instituciones? La familia, la palabra, el lenguaje, el Estado, no sé, o cualquier otra institución de índole privada, que bienvenido sea también, porque no es mala palabra la política, pero tampoco lo privado. Entonces, hay como... ¿qué nos está pasando? Obviamente que no lo podríamos, en un programa de televisión, ni en una investigación de años, quizás arrimar al diagnóstico. Pero sí podríamos decir que ya hace 30, 40, 50 años atrás, vienen diciendo distintos investigadores, sociólogos, antropólogos, filósofos, que las instituciones están mutando, están estallando las instituciones con las significaciones que conllevan y encarnan los sujetos, las personas, los individuos. A partir de ahí, lo que se empieza a borrar o a connotar de determinada manera es, por ejemplo, qué es la política, qué es la palabra, qué es el lenguaje, que es mucho más que un medio de acción, es decir, un instrumento para herir o para sanar al otro, depende de la palabra que utilicemos, el tono, las condiciones. Entonces, por ahí uno piensa, bueno, no es algo exterior, sino que nos atraviesa y nos configura la forma de pensar lo que hacemos diariamente. En la escuela, que es una institución educativa, pero la familia también es una institución educativa. Y retomo algo que decían las compañeras hace un rato, la cuestión del límite. Entonces, podríamos preguntar, ¿qué prácticas en nuestra sociedad contribuyen a poner límites para poder aceptar el otro, convivir con el otro y vivir la alteridad? Porque ahí está la cuestión. La diferencia no va de suyo. Hay que aceptarla viviendo la alteridad, que muchas veces es muy difícil por razones psíquicas y sociales que de alguna manera se entrecruzan. Bueno, sí, y voy a seguir, ya sí. Vamos a abrir un poquito más porque hay varias cosas que nutren, que alimentan esta forma de estallar. Digo, y hablando de la bisagra, este proyecto de comunicación, una radio concretamente que hay en el Hospital Escuela de Salud Mental, digo, la salud mental hoy está siendo puesta en visión desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde tu experiencia comunicadora, cuando comenzó la bisagra y empezó esa interacción institución-comunidad a hoy, ¿qué cambio hay en el trato, en la incorporación u omisión del paciente o del asiente internalizado? ¿Y qué resultados ves? ¿Qué pasa hoy con la palabra y la gente que escucha la bisagra y al revés, no? Sí, yo creo primero que
que yo me sumo a la bisagra en este último tiempo. Quienes comienzan con la bisagra son 2 comunicadores, también conocidos nuestros, Ajá. Laura Lavatel y Mauro Gieco. Y la verdad que la bisagra, al tener un tiempo transcurrido en la sociedad paranaense, en lo que significa la comunicación y la salud y la comunicación y salud mental, tiene de alguna manera un reconocimiento social, y no podemos dejar de decir que también en el año 2010 se sanciona la Ley de Salud Mental, que también trabaja en esta idea de desarmar el estigma de las personas con padecimiento social, de empezar a trabajar no más en el roballo, sino en un nuevo nombre que es el Hospital Escuela de Salud Mental, en poder trabajar en desconstruir ese viejo relato de la salud mental, del manicomio, del encierro, para poder trabajar en sujetos con derechos, usuarios del sistema público de salud, que en este proyecto concretamente toman la palabra y hacen escuchar sus pensamientos, lo que piensan, lo que dicen, desde una lógica grupal, desde una lógica de la horizontalidad. Yo creo que en toda la historia de la bisagra, obviamente se rescata la importancia de la palabra, y creo que la política pública y la nueva ley de salud mental, nueva ley que va a tener 14 años ahora en noviembre, han hecho que la salud mental empiece a ser concebida de otra manera. Falta un montón, Falta un montón. Digo, el abordaje de personas con adicciones que obviamente terminan destruidos como personas, destruidos neurológicamente, no hay una contención, terminan deambulando por distintas instituciones, a veces si hay una familia presente contenidos, y si no las tragedias más espantosas de suicidio, digo. Sí, yo creo que la salud mental hoy está en el tapete, está arriba de la mesa, también por todo el contexto político que se está viviendo. Esto que decía Leandro de cómo están mutando y esas instituciones que en su momento fueron muy contenedoras y fueron redes de contención para las personas, también es momento de poner a la mesa la salud mental y de pensar en las políticas públicas que abonan a que esas personas con padecimientos mentales puedan tener una red de apoyo, puedan ser atendidas, puedan asistir a ciertos proyectos como es la bisagra, como es un emprendimiento, como es algún proyecto en otra ONG o en otra institución pública o privada, pensando en un proyecto de vida. Violencias, Mariana, y bueno, vos tenés un tránsito muy nutrido en distintas áreas y has vivido desde la tragedia de cerca hasta poder sentarte en un comité, analizar respuestas y demás. Una de las profesionales psicólogas dijo: yo pongo la violencia y la palabra y el vínculo roto en la familia. ¿Vos crees que pasa por ahí? Sí, yo creo que muchas veces pasa por ahí. Cuando nosotros hablamos o cuando se hablan, o los autores o quienes han trabajado, digo, porque desde lo conceptual es importante también apoyarse, siempre se habla de cuando hay personas, digamos, que están en situación de violencia, hay una fuerte ruptura de la subjetividad, hay una vulneración fuertísima, digamos, y cuando hablamos, por ejemplo, yo siempre pongo estos 2 ejemplos que son como más fuertes, ¿no? Lo que es el abuso sexual, por ejemplo, en las infancias y en las adolescencias, o las situaciones de violencia por razones de género. Cuando hay esta cuestión repetitiva, en el caso de las mujeres, por ejemplo, hay como un hostigamiento y un accionar permanente como para que haya un alejamiento, una ruptura, para que la persona por ahí se vaya quedando sola de alguna manera. Y esto de los vínculos, digamos, que estamos hablando, la persona mira y se encuentra sola, digamos, ¿no? Y eso es algo que es prácticamente invisible, digamos, ¿no? En el proceso de lo que es la perpetración, digamos, de la violencia. Entonces, bueno, es algo sumamente amplio también como para abordar, pero sí me parece importante tener como, es tan amplio, digamos, el abanico en ese sentido, que, bueno, hay que
en cada caso o en cada tipo de violencia hay que mirar con detenimiento y ver de qué manera se acciona, ¿no? El ejercicio de hoy proponía esto, ¿no? Ver cómo nos estamos comunicando por las redes, ver lo que nos pasa en el cotidiano vivir, digo, en el ámbito político donde se construyen las cosas, es en el ámbito político. La política no es una mala palabra, hacemos política todo el tiempo, desde apagar el aire porque no hay plata para pagarlo, hasta andar a tal supermercado porque con la tarjeta que le va a hacer tal control. Esa es la política. Esa es la política. Lo ideológico es lo que jode lo ideológico. Conceptos pesados, si los hay. Estábamos con el concepto de la política y, no te la hice fácil. Y la educación, que me gustaría decir dos o tres cositas, y después veo si puedo decir algo sobre lo ideológico. Claro, la política se ha mezclado con la pugna por el poder, con la idea de corrupción, con la idea de partido político y con la idea de ideología. Pero la política es otra cosa. Si nos remontamos a su invención, a su creación, tiene que ver con lo que dijeron en el primer bloque, con lo común, con lo público. Es decir, con la construcción, que hacías alusión, Claudia, recién, del colectivo que decide cómo vivir, cómo regularse, a través de qué instituciones, qué parámetros. Y así como estamos ahora, lo tira sobre la mesa, debate, discute, creo que se llama así este programa, y pone en común para después tomar decisiones y acciones relacionadas a esas decisiones. ¿No toleramos no estar de acuerdo? No, ¿por qué nos enojamos? ¿No toleramos no estar de acuerdo? Bueno, eso es lo que se está claramente, visiblemente exasperando en estos tiempos, porque a lo mejor antes nos mordíamos la lengua, decían no acuerdo, me da bronca algo, pero no exteriorizábamos esa bronca y la canalizábamos a través de una forma del odio, que puede ser con el insulto, con el agravio, con la descalificación que dijeron hoy. Y bueno, volvemos al tema de, bueno, entonces, ¿qué sucede? Efectos del discurso, de las prácticas que tienen que ver con naturalización, pero lo que considero, en mi humilde opinión, más grave es la legitimación de ese estado de cosas a partir de las instituciones de poder, que pues, precisamente, en términos clásicos, el Estado. Pero a la vez, hoy tenemos el fenómeno de las redes y de la comunicación de masa hace un tiempo, y las redes como también comunicación de masas, que esto de lo público empieza a debilitarse, a resquebrajarse, y a no comprenderse en qué consiste, porque no se crean las condiciones, volviendo al tema de la comunicación, del diálogo, de la escucha, porque eso también tiene que estar de alguna manera regulado para que todas las voces sean escuchadas. Pero se corta el diálogo, como diría Arendt, cuando la palabra en el sentido de una voluntad de comunicar, pero fundamentalmente de escuchar, se diluye. Entonces, bueno. Y la cuestión, volviendo a la pregunta, la ideología es un concepto que se puede entender de muchas maneras. Creo que la están usando mucho en los términos, la ideología siempre es del otro y un corpus cerrado de ideas inaceptable. Por lo tanto, hay gente que tiene ideología, se me ocurre la ideología de género, y esa ideología no es aceptable porque adoctrina y mete en la cabeza cosas indeseables. Ahora, ¿la política qué haría? Diría, bueno, eso indeseable hay que tirarlo sobre la mesa para ver si es verdaderamente indeseable. ¿O qué opina la mayoría? ¿No está mal? Exacto. Pero ahí hay que crear las condiciones para el debate, la comunicación, que justamente es la antipolítica, los discursos que están circulando de la violencia. Lo mismo pasa con la educación, que es una práctica prepolítica o un acto político en términos freirianos, si se quiere, que se acompañan mutuamente y se retroalimentan. La política y la educación no son malas palabras. En las nuevas generaciones, y yo hablo más en el cotidiano, que uno las ve más plasmadas en todo lo que es publicidad, ¿no? La cosa simple y exitosa existió siempre. Siempre quisimos ser exitosos. Ahora, el tema de ser en algún punto exitista, al punto de esto lo podés tener ya. El cambio tiene que venir aquí.
y si me ofrecen algo con algo de ideologizante llamo a cualquier premisa que, digo, llevar un pañuelo verde. A la gente hubo ahí, vamos a suponer, ¿no? Porque no tenemos elementos de la estadística, un colectivo bastante importante que no le gustó, que no aceptó, vamos a suponernos que no aceptamos, y que molestó y que ciertamente provocó consecuencias, al punto de todo lo que parezca de color verde lo vamos a rechazar. Digo, ¿esto es así? Yo creo que tiene que ver con ciertas cuestiones colectivas y ciertas cuidades, como hablaba Leandro hoy, de la otredad hoy y de lo común, ¿no? Y de la diversidad en la que nosotros, en las que vivimos, ¿no? Donde nosotros como comunidad vamos a encontrarnos con muchas personas que piensan, separan, actúan de diferentes maneras, y hay ideas y hay ideologías diferentes que los mueven a unos y a otros. Creo que la cuestión de base ahí es el respeto, es la empatía, es el poder prestarle atención a ese otro, y yo creo que la comunicación en ese sentido es primordial. Cuando nosotros estudiamos comunicación hablamos de que no solo por ser comunicadores solo comunicamos, todos quienes estamos en este mundo comunicamos. Y creo que el poder de la escucha y el poder de la palabra son muy importantes en este caso para poder trabajarnos como colectivamente. O sea, yo creo que uno se piensa siempre colectivamente, con otro, escuchándose, y creo que para esas diferencias no hay nada mejor que la palabra y el oído, la escucha, para poder escucharnos y entendernos y vivir en comunidad, digamos. Ideologizar derechos, derechos democráticos, porque creo que defender a las mujeres de morir a trompadas lo haría cualquier ser humano. Ahora, el hecho de poner sellos, ¿creó barreras? Yo creo que, a ver, escuchando un poco también lo que hablaban en la primera parte del programa, digamos, acá hay cuestiones que son, que están pensadas, digamos, para que eso suceda, ¿no? Y yo creo que hoy, de la misma manera que las universidades públicas somos los enemigos número uno de la sociedad, porque no nos auditan, porque no queremos mostrar en qué se gasta la plata, bueno, por un montón de cosas que eso da para otro programa, creo que se van creando esta cosa de la grieta, digamos, y de las diferencias y de las barreras que, bueno, vos mencionás como barreras. Yo digo claramente, bueno, vos estás ahí, yo estoy acá, entonces yo ya sé que vos pensás así, y bueno, y las redes sociales habilitan desde el anonimato a que sucedan muchísimas otras cosas. Te estigmatizan. No, además de eso, digo, esta cosa del anonimato nos da una impunidad brutal, violenta, desagradable, o sea, es muy, muy complejo. Pero yo, si me permitís, me gustaría volver a algo que también lo comentaron los compañeros y lo hablaron también en la primera parte. Vos hablaste ahora también del éxito, de lo rápido, bueno, cómo se construye la vida. De cómo se construye. Fantasía y total. Esto ya desde el lugar, mi lugar desde hace muchísimos años es la universidad, concretamente la Universidad Nacional de Entre Ríos y ahora la Facultad de Ciencias Económicas. Y yo creo que las instituciones se tienen que repensar hace rato, ¿no? Pero digo, cómo permanentemente nos tenemos que estar repensando, reinventando con alumnos, estudiantes que nos llegan, que no sé, yo empecé a estudiar comunicación social en el año 96. Hoy nosotros estamos recibiendo estudiantes que tienen otras problemáticas, otras situaciones, otras inquietudes, otras necesidades. Creo que, bueno, las chicas que estuvieron en el panel anterior podrían decirlo mejor porque eran profesionales de la salud mental, pero esta cosa de la poca tolerancia al fracaso, la cuestión esta de la inmediatez, y digo, y eso pensado en un aula, pensado en una carrera universitaria, pensado en, digo, también los docentes tienen que posicionarse de otra manera, las facultades, digo, porque esto
también estamos armando estos espacios de salud mental hacia adentro, de contención. Lo primero que planteamos es la circulación de la palabra, digamos, en ese sentido, ¿no? Y que haya un espacio de contención, de escucha activa, digo, cómo se involucran los docentes, cómo se involucra el personal, qué pasa cuando un estudiante tiene una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, cómo nos posicionamos, digamos, cómo intervenimos. Entonces, digo, hay muchísimas situaciones también donde las personas llegan a las instituciones, porque a las instituciones las hacemos las personas, y llegamos muchas veces con una carga, con situaciones determinadas donde también las instituciones se tienen que preparar o ayornarse en ese sentido como para poder dar respuestas. No la solución, pero sí tener al menos el espacio de escucha. Totalmente, el espacio de escucha. Y digo, y me pareció muy interesante lo que vos marcabas. Hay un sujeto que inserto en una estructura educativa nuevo, un sujeto que quizás no problematiza tanto, porque me parece que está, y no es un prejuicio, sino una idea que pongo a consideración de quienes transitan las aulas o hablan con los alumnos. Digo, no tan munido de razones y sí muy munido de exigencias. Digo, no interesa las razones históricas de por qué estoy aquí, por qué el país está hoy aquí. Quiero resultados hoy aquí. Se la llevaron toda, el mundo es un pañuelo, causa, consecuencia, ahora quiero que toda sea mía. ¿Una cosa así? Una cosa así. Vea bien, no, qué bien, Claudia. ¿Qué foto? Esta idea que comentaba de un sujeto que llega al aula, de personas de carne y hueso, estudiantes que no tienen por ahí la misma representación del mundo, las mismas problemáticas, algunos puntos en común habrán, pero efectivamente hay un sujeto, entre comillas, nuevo, que se le exige que se haga a sí mismo permanentemente, individualmente, que tenga éxito y que tenga éxito rápido, de la manera más rápida posible, y eso es un peso importante. Y sin depender o vincularse con las condiciones que hacen posible ese éxito, que son los otros, las instituciones. 2 o 3 cositas me gustaría decir al respecto. La cuestión de la identificación del sujeto con qué, y recuerdo el ejemplo que daban, con el fútbol, la selección y ese gran éxito que a todos nos aglutina. ¿Y cuál más? Si somos exitosos nos queremos. ¿Y cuál más? No. ¿Y qué otro ejemplo? ¿Qué filiación, podríamos decir, institucional, simbólica, tienen los jóvenes, inclusive ya nosotros, los adultos, institucional? La escuela, la familia, ¿qué tipo de familia? Porque todavía está en pugna esa representación y los significados en torno a las instituciones. Estamos en tiempos de mutación, de cambios que hay que trabajarlos política y educativamente y comunicacionalmente también. Totalmente. Me encantó las 2 media horas. Creo que es un empate técnico, pero me encantó en el sentido de asomarnos a una problemática, como verán, muy compleja. Naturalizar la violencia, la palabra no está bueno, rompe, siempre va a romper. Siempre va a romper. La coherencia es una cuestión que se construye palabra por palabra. Y si un día le dijeron que somos grandes, ganadores, todo lo demás, y el otro día le dicen sos una rata inmunda, creo que una de las 2 cosas no es cierta. Eso, por principio de coherencia, ha sido hasta ahora así. Eso es lo que dice el conocimiento científico. ¿Se acuerdan los logistas, los silogismos que tanto nos daban en nuestra facultad? Estamos hablando de filosofía. Gracias por haber estado, gracias por permitirnos entrar en su casa, gracias a quienes nos auspician, a todos, por permitirnos una semana habilitar esto, espacio de encuentro donde uno se repiensa desde la cotidianidad. Si le gustó esta propuesta televisiva en vivo en Canal 11, estamos el miércoles en el debate. Gracias.